Muy bien, segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe lo que has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por si acaso no han estado con nosotros desde el principio del segundo libro de Samuel, quiero hacer unos cuantos recordatorios rápidos. Nada más. El segundo libro de Samuel comienza con la muerte de Saúl. Después de eso, David es proclamado rey de la tribu de Judá. Después de eso, hay un señor que se llama Abner, que impone como rey sobre las otras tribus de Israel a Isboset, un hijo que le había quedado a Saúl. Después de eso, Abner y las fuerzas de Isboset van y pelean contra Joab, el general de David, y las fuerzas de David. En esa batalla, el ejército de Abner pierde. Y uno de los hermanos de Joab va tras Abner porque quiere alcanzarlo, no dejarlo ir. Y cuando va a alcanzarlo, Abner toma su lanza y se para de repente y con la parte de atrás de la lanza le atraviesa al hermano de Joab la quinta costilla y lo mata. Poco después, Abner decide que se va a tener relaciones sexuales con una de las concubinas de Saúl. E Isboset, el hijo de Saúl, le reclama. Y cuando Isboset, el hijo de Saúl, le reclama, Abner decide que ahora se va a volver a David y le va a proponer entregarle todo el reino. Qué bárbaro, hasta ahorita parece una novela, ¿no es cierto? Parece una novela de esas que vemos en la televisión, en donde hay calumnias, en donde hay asesinatos, en donde hay adulterio, en donde hay todo tipo, parece una novela cualquiera, parece una de esas tipos de historias, ¿sí? Entonces Abner va y habla con David, y David hace un pacto con él, porque a David lo que le interesa es que el reino de Israel se mantenga unido, esté unido finalmente bajo un solo rey. Pero luego Joab, el general de David, de quien Abner había matado a uno de sus hermanos, se da cuenta que Abner estuvo ahí y se enoja con David porque lo había recibido y lo había dejado ir en paz. Joab con engaños trae a Abner de regreso a Hebrón, donde él está, y ahí lo mata. Le atraviesa con su daga la quinta costilla y lo mata. Sí, si se fijan al final del capítulo 3 de segunda de Samuel, de segunda de Samuel, déjenme ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí. Al final del capítulo 3 de segunda de Samuel, déjenme buscarlo aquí en mi Biblia rápidamente. Para ver cómo terminó el capítulo 3. Vamos a buscar la Biblia Reina Valera contemporánea. Segunda de Samuel 3, 4. Los últimos versículos de segunda de Samuel 3 nos dicen esto. ¿Por qué Abner? Es David aquí hablando. El rey David honra a Abner cuando se da cuenta de que Joab lo mata a la mala. Y en el versículo 33 de segunda de Samuel capítulo 3 dice que el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados, caíste traicionado por gente malvada. Y ahí está hablando de su propio general. ¿Por cómo mató a Abner? Porque lo mató a la mala, porque lo mató a traición. Y luego dice ahí, el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Y luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Versículo 36, cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Debemos notar ahí que todo lo que David hacía era del agrado del pueblo. ¿Por qué? Porque hasta este punto lo que estaba siendo de acuerdo al corazón que tenía, que era un corazón según el corazón de Dios. Versículo 37 dice, y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con los hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Surayá, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde su maldad. En otras palabras, que los castigue
según el crimen que han cometido. Y creo que hoy vamos a ver ese principio, que el crimen debe ser castigado de acuerdo, o el castigo de algún crimen debe ser de acuerdo a la seriedad del crimen. Si no todos los crímenes se deben castigar igual, pero hay ciertos crímenes que deben castigarse más severamente que otros. Entonces, Joab mata a Abner. Se podría pensar que ahora sí finalmente va a haber paz en Israel. Se podría pensar que ahora sí todo Israel iba a estar unido, iba a estar bajo el reinado de David y todo iba a salir y todo iba a ser como tenía que ser. Desafortunadamente no fue así. Y así es la vida, ¿verdad? A veces pensamos que ya todo va a estar bien, llegamos a un punto en el que parece ser que las cosas ya van a empezar a funcionar como deben funcionar y de repente, ¡zas! Ahí va una nueva lucha, ahí va una nueva confrontación, ahí va un nuevo problema, una nueva situación por la que tenemos que pasar. Disculpen, voy a decir algo aquí. Por favor, prenden la luz de atrás de este lado también. Gracias, gracias. Entonces, así sucede a menudo, ¿verdad? Así sucede a menudo. Que parece ser que ya todo va a empezar a funcionar como debe funcionar, ya todo va a empezar a ser como debe de ser. ¿Y qué sucede? Que no es así, algo nuevo sucede. Y eso es precisamente lo que pasa en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Noten, cuando Isboset, hijo de Saúl, este es el hijo de Saúl que fue puesto como rey por Abner, supo que habían matado a Abner en Hebrón, se angustió. Todo el pueblo de Israel se llenó de temor. Isboset contaba con 2 hombres de su confianza que estaban al frente de unos grupos de bandoleros. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Y los 2 eran hijos de un benjaminita de Berot llamado Rimón. A Berot se le consideraba parte de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Guitayín y hasta la fecha viven ahí como forasteros. Primero que todo, este hijo de Saúl, cuando vio que aquel que lo había puesto en el trono había muerto, inmediatamente siente temor. Inmediatamente siente temor porque aquel que lo había puesto en el trono, el general de su ejército, Abner, era el que tenía el poder, el que tenía la fuerza. ¿Sí? Isboset era un rey, podríamos decir un rey títere. ¿Sí? El hombre fuerte era el que lo movía, el hombre fuerte era el que le decía qué es lo que tenía que hacer y él tenía que seguir las instrucciones del hombre fuerte. Ahora, noten esos 2 nombres que vemos en el versículo 2. ¿Sí? Noten esos 2 nombres que vemos en el versículo 2. Baná, en la Biblia Reina Valera contemporánea lo llaman Baná y Recab. Esos 2 nombres son importantes, ¿ok? Esos 2 nombres son importantes. Y vamos a recordarlos de nuevo cuando avancemos más en esta historia. Así es que manténganlos en mente, Baná y Recab. No es muy difícil de olvidarlos, son nombres muy, ¿verdad? Baná, Recab. Digo, ¿cuántos Banás conocen ustedes? Yo conozco bananas, pero no conozco Banás, ¿verdad? Y Recab, no conozco a ningún Recab. Entonces no va a ser difícil recordarlos. Ahora, en el versículo 4... En el versículo 4 está algo ahí que está como fuera de lugar. Y es porque en el versículo 4 se abre y de hecho se cierra también un paréntesis en el cual se va a mencionar a otro personaje que va a resultar muy importante en nuestros estudios futuros del segundo libro de Samuel. Y este es Mefiboset. Noten, versículo 4. Jonatán, si ustedes se acuerdan, Jonatán era el hijo de Saúl que tenía una amistad muy estrecha con David. ¿Sí? Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, ¿sí? Que se llamaba Mefiboset, quiere decir que estaba discapacitado. Y aquí se nos dice por qué. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, obviamente en los brazos, ¿verdad? Pero en su huida el niño se cayó y por eso quedó lisiado. Entonces llega la noticia de que Jonatán, el padre de Mefiboset, y Saúl, el padre de Jonatán, han muerto. Y la nodriza piensa que David va a hacer lo que todos los reyes hacían en aquel tiempo. Era matar a la descendencia del rey que habían vencido para que nunca hubiera nadie que retara al nuevo rey
o que peleara con el nuevo rey por el trono que ahora era de él. Entonces esta nodriza huye con Mefiboset en los brazos, de alguna manera se le cae. No se nos dice si se pegó en la cabeza o se pegó en las piernas, si se le rompieron o qué pasó. A lo mejor se le rompió una piedra, una pierna, no tiene la oportunidad de llevarla con un doctor, la pierna se quedó torcida o algo y estaba lisiado. Este niño estaba y creció lisiado. Ahora, aquí está la tentación de explicar quién era Mefiboset, cómo se relaciona la historia de David. Sí, pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos al capítulo 9 del segundo libro de Samuel. No vayan a ir a ver el capítulo 9 ahorita, espérense, vamos a llegar ahí pronto y vamos a ver de qué se trata, quién es este Mefiboset. Sí, pero este Mefiboset va a servir en la historia, ¿sí? Porque nos va a presentar, ¿sí? Nos va a presentar una historia fascinante en la cual nos va a dejar ver la similitud que hay entre el reinado de David, el amigo de Jonatán, padre de Mefiboset, y el reinado de el Mesías Jesús. Vamos a ver algo ahí que va a ilustrar claramente lo que el rey Jesús hizo por nosotros, que va a quedar ilustrado en lo que el rey David hizo por este niño lisiado. Entonces, volviendo a Isboset, no vamos a dejar a Isboset por ir a estudiar Mefiboset, vamos a volvernos a Isboset. Recordemos que él fue puesto como rey por Abner, ¿sí? Que acaba de morir. Por lo tanto, ya no tiene la protección de quien lo puso en el trono. Está solo, está desamparado. Aquel que podía defenderlo de ataques de los enemigos, aquel que estaría al frente de su ejército, aquel que podría de alguna manera salir a pelear por él, está muerto ya y no puede venir a ayudarle o a salvarlo si se mete en problemas. ¿Y saben qué? Aquí hay un principio que creo que podemos aprender todos nosotros y debemos aprender todos nosotros, que cuando es el hombre el que nos eleva, ¿sí? Es también el hombre quien decide cuándo nos va a dejar caer, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando es el hombre el que nos eleva, cuando buscamos que el hombre nos elogie, cuando buscamos que el hombre nos alabe, cuando buscamos que el hombre sea el que nos ayude a subir, ¿sí? Entonces será el hombre también el que decida cuándo nos va a dejar caer, ¿sí? Él va a ser el que va a decidir cuándo nos va a dejar caer. Pero cuando es Dios el que nos eleva, cuando es Dios el que nos levanta, cuando es Dios el que nos pone en la posición que tenemos, que le hemos estado pidiendo a Él y que ahora Él nos da, no importa cuánto haga el hombre para hacernos caer, permanecemos porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces no debemos temer lo que nos haga el hombre. Cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuando sabemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y Dios es el que nos ha levantado a la posición en la que estamos y estamos cumpliendo con lo que Él nos dice que debemos hacer, no debemos temer al hombre. Ahora, no debemos de pensar que el hombre no va a venir a perseguirnos, que el hombre no va a venir a querer quitarnos de donde estamos, que no va a haber una lucha, sí la va a haber. Pero si Dios es por nosotros, ¿qué dice Pablo? ¿Quién contra nosotros, verdad? En Isaías 42, los versículos 1 al 4, el profeta Isaías dice esto, hablando por el Señor. Este es el Señor hablando. Y creo que al leer esto van a saber de quién está hablando aquí. En Isaías 42, los versículos 1 al 4. Dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo. Sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz. No se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Y claro que está hablando del Señor Jesucristo aquí. Pero acuérdense que así como el Señor Jesucristo fue ungido para hacer las cosas que Él hizo, así también el Señor Dios nos ha ungido a nosotros para hacer las cosas
que Él tiene para que nosotros hagamos. Y ese mismo espíritu que estaba sobre el Señor Jesucristo es el mismo espíritu que nosotros podemos esperar que esté sobre nosotros también para llevar a cabo todas las tareas y todas las responsabilidades que Dios nos ha dado para que hagamos. Pero tenemos que ser de nuevo levantados por Él. Él es el que tiene que decir de nosotros, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Y qué cosa más hermosa que Dios pueda decir eso de cada uno de nosotros al estarle sirviendo en los diferentes ministerios y diferentes áreas que nos ha llamado a servirle, ¿sí? Como ministros en la iglesia, como voluntarios de los diferentes ministerios, como padres y esposos en nuestra casa, como madres y esposas en nuestro hogar, como hijos, ¿sí? A nuestros padres. Cuando lo hacemos de la forma en la que Dios quiere, en la forma en la que honramos a Dios, Él dice lo mismo de nosotros. Aquí está mi siervo, mi ungido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él o ella reposa mi espíritu y vamos a poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre está de nuestro lado. ¿Saben qué? Déjenme decirles esto. Y yo sé que para muchos va a parecer una herejía o van a decir, pero ¿cómo, pastor? Aun cuando la regamos, Dios está de parte nuestra. ¿Sí? Porque aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nos falte la fe, Él sigue siendo fiel. Él nos salvó conociendo nuestras debilidades. Él nos salvó sabiendo de qué pata cojeábamos. Él nos salvó sabiendo en dónde estaban nuestras flaquezas. Y Él promete estar con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Sí? Y la palabra de Dios es muy clara. En el Salmo 34, en el versículo 7 dice, para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. ¿Saben lo que quiere decir? Que si nosotros tememos a Dios, ¿sí? No tenemos por qué temer a nadie más, porque Él envía a su ángel a acampar a nuestro alrededor para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque le tememos a Él. Isboset no estaba confiando en Dios, Isboset estaba confiando en este hombre. Y cuando este hombre muere, ¿qué pasa? Se llena de temor. Y el pueblo a quien debe de liderar también se llena de temor. ¿Por qué? Porque piensan, juntamente con su rey Isboset, que en cuanto David tenga oportunidad, va a venir, va a invadir y va a arrasar con todo. Entonces, habiendo muerto esta persona que lo protegía, ¿sí? Comenzaron a salir personas que de alguna manera quisieron usar a Isboset como el medio para agraciarse con el recién consagrado rey de Israel, que era ¿quién? David. Entonces, Isboset ya no podía estar seguro. Isboset tenía que ser con las personas que siempre están viendo hacia atrás de ellos, están viendo así por encima del hombro, porque no esperaba que de cualquier momento y en cualquier lado, le cayera a alguien que iba a querer deshacerse de él para congraciarse con el rey David. Ahora noten el versículo 5. ¿Se acuerdan de los nombres que les dije que se acordaran? ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuáles eran? Banana y Recab, ¿verdad? Entonces, noten el versículo 5, ¿ok? Un día los hijos de Rimón, el Berorita, es decir, Recab y Baná, entraron en la casa de Isboset mientras éste dormía. ¿Se acuerdan lo que vamos al versículo 2 otra vez? Porque ¿se acuerdan lo que dice ahí? Eran dos hombres de su confianza. Eran dos hombres de su confianza, lo que quiere decir que estaban cerca de él, que él les podía confiar todo. Él creía que él les podía confiar todo. De nuevo, en el versículo 5, un día los hijos de Rimón, el Berorita, es decir, Recab y Baná, que eran los hombres de confianza de Isboset, entraron en la casa de Isboset mientras éste dormía la siesta en su alcoba. Era la hora en que hacía más calor. Y la portera de Isboset, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. Recab y su hermano Baná aprovecharon esto y se metieron a la casa. Entonces, vamos a detenernos ahí. Noten, la portera había estado trabajando, estaba haciendo un calorón bárbaro. ¿Qué pasa con nosotros cuando está haciendo un calorón bárbaro y nos ponemos a trabajar? ¿Qué pasa si nos sentamos a descansar un ratito? Doblamos el pico, ¿verdad? Nos quedamos bien dormidos. Yo cuando trabajo en el jardín de la casa, no me gusta comenzar y luego detenerme para descansar e irme a sentar un rato, porque yo sé
que si voy y me siento un rato, me voy a quedar bien dormido y todo se va a quedar a medias. La mitad de la yarda va a quedar bien cortadita, bien acomodada, y la otra mitad va a quedar ¿verdad? La semana que entra lo termino. ¿No es cierto? La semana que entra, y la semana que entra tenemos otra ocupación que hacer, tenemos otro compromiso, nos sale un cumpleaños, nos sale esto, nos sale aquello. Ay, y cuando menos pensamos ya se acabó todo, ¿verdad? Pues entonces este es lo que está pasando ahorita. Isboset está bien dormido. La portera que debería estar cuidando que nadie entrara a molestarlo por haber estado limpiando el trigo y estar en el calorón se queda bien dormida. ¿Sí? Y Recab y su hermano Baná se aprovecharon de esto y se metieron a la casa. Y noten el versículo 7. Al entrar y ver que Isboset dormía la siesta, ¿qué hicieron? Lo mataron y le cortaron la cabeza y llevándosela con ellos caminaron toda la noche por el camino del Arabá, que quiere decir en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Estos eran hombres de confianza de Isboset. Estos eran hombres de confianza. Ustedes tienen gente en la que confían, ¿verdad? Ustedes tienen gente, no, tienen gente a la que le pueden decir, mira, toma estos $500, ve y deposítalo en nuestra cuenta y me traes el recibo. ¿Sí? ¿No tienen gente como esa? No, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tienen gente como esa. Pues esa es la clase de, esta era la clase de gente que eran estos dos hombres para Isboset. Era la clase de gente que estos dos hombres eran para Isboset. Y en cuanto tienen la oportunidad, ¿qué es lo que hacen? Van y le dan cuello, le cortan la cabeza y se van. Y dice que caminaron toda la noche por el camino del Arabá, que básicamente quiere decir que es el desierto. Ahora, no se nos dice cuál fue la razón por la que estos hombres de confianza decidieron asesinar a Isboset. Por ahí se dice que Saúl, el padre de Isboset, fue y invadió algunas de las tierras que estaban alrededor de Berot, que era en donde, de Berot, que era en donde ellos vivían, y tenían cierto coraje contra Saúl, y no estando vivo Saúl, entonces decidieron que se iban a vengar con Isboset. No se nos dice en realidad por qué lo mataron, ¿sí? Estos dos hombres de confianza decidieron asesinar a Isboset, pero podemos deducir más que eso, que sin duda ellos creyeron, que David los recompensaría por haber asesinado a quien ellos pensaban que David consideraría su rival. ¿Sí? Ellos pensaron que David los iba a recompensar por matar a quien ellos consideraban que David también consideraba su rival. Pero vamos a ver que el corazón de David no era esa clase de corazón. David todavía en este tiempo no guardaba rencor, no era alguien que buscaba tener rivalidad con nadie. Vamos a verlo más adelante cuando envejece, que ay nanita, se vuelve en un Michael Corleone cualquiera, ¿ok? Y empieza a acabar con todos sus enemigos. Pero ahorita todavía no llegamos ahí y no quiero que nos adelantemos mucho, así es que vamos a seguir aquí. Entonces ellos pensaban que David lo iba a mirar como su rival y si ellos lo mataban, se iban a poder congraciar con él y él los iba a recompensar. Pero como vamos a ver, así como él nunca consideró a Saúl como su enemigo, Saúl lo consideró a él su enemigo, pero David nunca consideró a Saúl como su enemigo. Él no consideraba tampoco a nadie de la familia de Saúl como enemigo. ¿Sí? Él al contrario, siempre buscó hacer lo justo, lo correcto por la familia de Saúl. ¿Por qué? Por su gran amor para con Jonatán. ¿Sí? Entonces, ellos creyeron, ¿sí?, que iban a hacerle un bien a David y mataron a Isboset. Y saben que ese es el corazón del hombre. ¿Sí? Jeremías 15, Jeremías 17 nos dice que el corazón del hombre es que engañoso y malvado. Que el único que lo puede conocer es Dios. Ahorita puede estar elogiándonos, ahorita puede estar hablándonos con palabras lisonjeras, como dicen los salmos. Ahorita pueden estarnos diciendo lo grandioso que somos, lo buen amigo que somos, cuánto nos aman, cuánto nos quieren, cuánto quieren estar ahí con nosotros. Y al siguiente rato están esperando que nos descuidemos nada más para clavarnos la daga
en la espalda. Y no sé cuántos de ustedes hayan pasado por eso, pero mucha gente, especialmente dentro del cristianismo, que ha tenido amistades antes de Cristo y que ha venido a Cristo, una vez que se vuelven al cristianismo, muchas de esas amistades son las primeras que hablan mal de nosotros, muchas de esas amistades son las primeras que dudan de nuestra conversión, muchas de esas amistades son las que hasta en ciertos momentos tratan hasta de hacernos tropezar para probar que nuestra conversión no es real, que solo somos una llamarada de petate, que tenemos arranque de caballo fino, pero trote de caballo lechero, y que en cuanto se nos pongan las cosas difíciles vamos a abandonar esto del Cristo y del cristianismo y nos vamos a volver a las andadas. Y creo que todos hemos experimentado esto, y esto fue exactamente lo que pasó con estos hombres. Mientras estaba Abner para defender a Isboset, ahí estaban como hombres de confianza. En cuanto desaparece Abner y Isboset queda solo, lo matan. Saben que la palabra de Dios nos dice que, de nuevo, el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y esa es una de las pruebas también de que Jesús era Dios, de que Él conocía el corazón de los hombres. A Él nadie lo podía engañar. Aunque era 100% hombre, de todas maneras conocía el corazón de los hombres. Y déjenme decirles que Él conoce nuestro corazón. Él está viendo ahorita nuestro corazón. Él sabe ahorita lo que nuestro corazón está sintiendo. Él sabe ahorita lo que nuestro corazón está pensando, sea bueno, sea malo, sea inocente o no. Él lo sabe. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, los versículos 23 al 25 dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero en el versículo 24, noten lo que dice Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Fíjense, no hay necesidad de que nadie nos ponga el dedo con Jesús. No hay necesidad de que nadie vaya y le diga a Jesús: oye, Jesús, ya checaste a José, se está haciendo así como que es muy acá, pero en realidad qué bárbaro, tiene un corazón bien negro. ¿Okay? El Señor Jesús no necesita que nadie le diga eso. El Señor Jesús no necesita que nadie vaya y le diga lo que hay en mi corazón. Si mi motivación para hacer lo que hago es mi propia gloria o la gloria de Él. Si mi motivación para hacer lo que hago es el amor a los perdidos, el amor a mis hermanos y hermanas y el amor a quienes necesitan ser instruidos en la Biblia, o si es para gloriarme yo. Él no necesita que nadie le diga. Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y déjenme decirles dos cosas acerca de esto. Eso nos debe dar un gran temor, pero también nos debe dar una gran confianza. ¿Sí? Porque eso quiere decir que no nos podemos esconder de Él. Así es que lo único que tenemos que hacer cuando tenemos esos malos pensamientos, esos pensamientos negros en nuestra mente y llegan a nuestro corazón, tenemos inmediatamente que hacer lo que Juan nos dice: confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos por qué huir de Él, no tenemos que buscar escondernos. Nos conocía antes de que nos arrodilláramos frente al altar a pedirle perdón, y nos sigue conociendo mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y nada de lo que hacemos lo toma por confianza, por sorpresa. Si Jesús sabía y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Ahora, aquí tengo que decir otra cosa: que Jesús sabía y sabe lo que hay en el corazón del hombre, pero nosotros no lo podemos saber. ¿Sí? Nosotros no lo podemos saber. Y lo que esto nos dice a nosotros es que debemos ser prudentes. Si el Señor Jesucristo dijo que debíamos ser astutos como serpientes, pero que mansos como palomas. Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que ser prudentes, pero siempre obrando con mansedumbre, ¿sí? Siempre obrando con mansedumbre, porque de nuevo nosotros no podemos conocer el corazón de los hombres. Debemos de tomarlos como nos dicen que se sienten, como nos dicen que están haciendo. Debemos de tomarlos a su palabra, porque eso es lo único que podemos ver, pero debemos ser prudentes y constantemente estar orando a Dios y pidiendo a Dios que nos dé discernimiento,
¿sí? Y que nos dé tranquilidad y paz, ¿sí? Aún ante gente que pudiéramos pensar que están buscando nuestro mal, ¿sí? Porque tampoco podemos vivir todo el tiempo desconfiando de todo el mundo, ¿no es cierto? Digo, ¿qué clase de vida es esa? ¿Sí? No vamos a convertirnos en cínicos andando desconfiando de todo y de todos, pero sí vamos a ser prudentes y vamos a ver todo lo que se nos diga y haga a la luz de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Y otra observación aquí, cuando el hombre nos falle, y créanme, nos va a fallar, ¿sí? No debemos de asombrarnos así, ¿sí? No debemos de asombrarnos como que cómo pudo hacer eso, cómo pudo decir aquello, porque saben que eso es lo que el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios hace. No podemos esperar nada más o menos del hombre que no está regenerado. Eso es lo que un hombre no regenerado hace, lo que una mujer no regenerada hace. Entonces tenemos que verlo con ojos de compasión, con ojos de gracia, con ojos de misericordia, porque así es como el Señor Jesucristo nos vio a nosotros, ¿sí? Y porque el hombre es así de voluble, porque el hombre es tiene esa manera de ser y tiene ese corazón tan negro, nosotros como cristianos, al decir que debemos ser prudentes, al decir que debemos ser astutos, quiere decir que debemos poner toda nuestra confianza no en el hombre, sino en Dios. En Dios, ¿sí? El salmista dice en el Salmo 118, versículo 9, es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. ¿Saben que hay mucha gente ahorita que está confiando en el gobierno? Hay mucha gente ahorita que está creyendo que el gobierno de alguna manera nos va a sacar del problema en el que se nos ha metido, que de alguna manera el gobierno va a ser nuestro salvador. Y déjenme decirles algo, el gobierno no puede ser nuestro salvador. Porque aun cuando el gobernador dijera mañana, ya se pueden empezar a reunir, ¿cuántos vamos a estar 100% seguros de que nada más porque el gobernador dijo que ya nos podíamos empezar a reunir, ya no íbamos a contraer el virus? Sería una necedad de parte de nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, confiamos en todo lo que se nos está diciendo, ¿sí? Confiamos en todo lo que se nos está diciendo. Déjenme decirles, no tiene nada de malo, ¿ok? Pero debemos de mejor poner nuestra esperanza y confianza ¿en quién? En Dios. En Dios, porque Él es el único que no nos va a fallar. Por eso de nuevo el salmista dice en el Salmo 118:9, es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. En el Salmo 146 y el versículo 3 dice, no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. No pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. ¿Sí? ¿Qué hombre conocen ustedes que sea inmortal? ¿Alguien conoce a un hombre que sea inmortal dentro de las leyes de física, verdad? Porque todos somos inmortales, porque vamos a vivir para siempre. Eso no Pero ¿quién conoce a un hombre dentro de las leyes que Dios ha impuesto en la tierra que sea inmortal por sí mismo? Nadie, no hay ningún inmortal. Entonces no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, lo cual todos somos, porque no pueden salvar. Pueden prometerles que los pueden salvar. Pueden asegurarles que los pueden salvar. Pueden hacer señales que quizás les den confianza de que los pueden salvar. Pero no los pueden salvar porque el único que puede salvar es ¿quién? Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día y venció la muerte. ¿Sí? Por eso Él puede salvar. El profeta Jeremías dice en Jeremías 17, versículos 5 al 8, noten, dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí, acuérdense que es Dios el que está hablando aquí, aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero, dice el versículo 7 de Jeremías 17,
pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la persona que confía en Dios. Si ahorita estamos en años de sequía quizás algunos, ahorita estamos en un calor tremendo muchos de nosotros, pero si hemos confiado en el Señor, de todas maneras estamos poniendo toda nuestra esperanza en Él y vamos a ser como árboles, plantados junto a los arroyos, vamos a echar raíces profundas junto a las corrientes de agua fresca, ¿sí? Y el calor no nos va a hacer lo que les va a hacer a los demás. Nuestras hojas van a permanecer verdes, aunque parezca que no. Y en los años de sequía no nos vamos a marchitar, sino que vamos a dar fruto. Todo este sufrimiento por el que estamos pasando ahorita, toda esta incertidumbre por la que estamos pasando ahorita, toda esta presión que muchos estamos sintiendo, ¿saben qué va a producir en nuestras vidas si nos acercamos al Señor y seguimos confiando en el Señor? Va a producir fruto. Fruto para su gloria, fruto para su honra y fruto para nosotros también. Sí, en el Salmo 31 y el versículo 19 dice, cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que confían en ti. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Y cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Salmo 32:10 dice, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Y uno de mis versículos favoritos, Isaías 26:3 y 4, es una de mis citas preferidas. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Y luego hace una exhortación el profeta, dice, confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. No hay otro como nuestro Dios. No hay otro como nuestro Dios. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículos 8 y siguientes aquí, dice, luego al llegar a Hebrón, le entregaron la cabeza al rey David y le dijeron, aquí tienes la cabeza de tu enemigo Isboset, el hijo de Saúl, que te quería matar. ¿Cuándo dijo Isboset que quería matar a David? ¿Cuándo? Si estaba temblando, las rodillas le estaban temblando cuando supo que Abner, su general, había muerto. ¿Sí? Nunca dijo que quería matar a David. En este día el Señor ha permitido a su majestad, noten que lo reverencian y le dan su lugar, vengarse de Saúl y de su descendencia. ¿Cuándo quiso David vengarse de Saúl y de su descendencia? Nunca, ¿sí? De nuevo, creyeron que se iban a congraciar con David. Como aquel amalecita, ¿se acuerdan que le llevó las nuevas a David de que Saúl estaba muerto y le dijo que él mismo lo había matado? ¿Se acuerdan en segunda de Samuel, el capítulo 1, los versículos 1 al 16, cuando lleguen a casa leen la historia? Llegó, Saúl está muerto y aquí traigo su brazalete y aquí traigo su corona. ¿Y cómo murió? No, pues lo encontré medio muerto y yo mismo agarré mi espada y lo atravesé para... Ay, ¿creías que con eso me ibas a ganar o qué? ¿Y qué pasó con ese amalecita? David le dijo a uno de sus soldados que lo matara. Noten los versículos 9, 10 y 11. Pero David le respondió, juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que cuando otro hombre, pensando que me traía buenas noticias, me comunicó que Saúl había muerto, yo lo agarré y en pago de esa noticia le di muerte en Ziklag. De nuevo, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 16. Versículo 11 dice, con más razón haré lo mismo a los malvados que mataron a un inocente mientras dormía en su cama. O sea que parece ser que le dieron el lujo de detalles de lo que habían hecho, de cómo lo habían matado. Y David dice, por haberlo matado así, yo les voy a dar muerte a ustedes. Sigue diciendo el versículo 11, ¿no creen que debo vengar esa muerte y eliminarlos de este mundo? Noten, David les dice a estos hombres, ¿saben que creían que con esto me iban a ganar? Matando a un inocente y matándolo de esa manera mientras estaba dormido. ¿Qué clase de hombres son? ¿Creen que eso iba de alguna manera a convencerme de que no les haga nada?
¿saben qué? Ustedes también van a morir. ¿Sí? Entonces, creen que se van a congraciar con él, pero no se van a congraciar con él. ¿Sí? ¿Y qué hace David? Los mata también ellos, mueren, los manda a matar. ¿Sí? Ahora, les hablaba de que el castigo tiene que ser impuesto de acuerdo al crimen, ¿verdad? ¿Y aquí qué fue lo que hicieron estos hombres? ¿Mataron en defensa propia? No. ¿Mataron en el calor de la batalla? No. ¿Qué hicieron? Asesinaron a un hombre indefenso, a un hombre que estaba dormido, a un hombre que no les había hecho nada, a un hombre que tenía toda su confianza puesta en ellos. Estaba mal que pusiera su confianza en ellos, pero lo asesinaron. Y la Biblia es muy clara en esta situación. Desde el principio, ¿sí? En Génesis capítulo 9 y el versículo 6 dice, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. La sangre del hombre que derrame, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. En otras palabras, si alguien asesina a alguien, ese hombre debe morir. Ahora yo sé que la pregunta es, ¿entonces debemos estar a favor de la pena de muerte? Yo no sé cómo se sienta usted acerca de la pena de muerte. Cada uno de nosotros tenemos una decisión moral que tomar en cuanto a esta situación. Pero si yo creo que si siguiéramos la ley de Dios, de que el que asesina a alguien se le debe aplicar la pena de muerte, yo creo en lo personal que habría menos asesinatos. ¿Sí? Porque ahorita lo que pasa es que alguien asesina a otra persona, ¿sí? Y tienen que hacerle un juicio, y tienen que sentenciarlo, y a veces lo sentencian a cadena perpetua, y hay apelaciones, y se pasan 20 años, y se pasan 30 años, y las familias de las víctimas siguen sufriendo con el hecho de que su ser amado fue asesinado. Ahora, se debe de comprobar, así como se está comprobado en este caso, que el asesino asesinó con premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Y sabemos que el hombre a veces se pasa y no es justo, ¿verdad? Pero si se comprueba, ¿sí? Más allá de cualquier duda que la persona cometió asesinato, yo creo que si se siguiera la ley de Dios, no habría tantos asesinatos como hay, ¿sí? Y nada tiene que ver con tener pistolas o armas de fuego o no tenerlas, porque déjenme decirles algo, Chicago, Illinois, es una de las ciudades en las que más leyes hay para que la gente de la ciudad no tenga armas. Y es una de las ciudades en donde el índice de asesinatos es más alto que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguien asesina a otra persona y sabe que no se le va a aplicar un castigo de acuerdo al crimen que él o ella cometió. Así es que yo no sé ustedes, pero yo creo que eso es lo que se debería hacer. Entonces, la pregunta, ¿usted cree que la pena de muerte debe aplicarse? En el caso de que alguien asesine a otra persona y se comprueba que fue con premeditación, alevosía y ventaja, yo digo que sí. Porque es lo que la ley de Dios dice. En Éxodo 21:12 dice, si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Levítico 24:17 dice, el que hiera de muerte a otra persona será condenado a muerte. Y yo sé que alguno estará diciendo, sí, pero eso es el Antiguo Testamento, pastor, estamos en el Nuevo Testamento. Me encanta cuando dicen eso. Porque no hay nada que sea dicho en el Antiguo Testamento que no sea respaldado en el Nuevo. Y no hay nada que se diga en el Nuevo Testamento que no tenga sus bases en el Antiguo. Porque el Nuevo y el Antiguo Testamento son una sola palabra de Dios, en la cual debemos de estudiar y entender toda, no nada más las partes que nos gustan. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 13, los versículos 1 al 4. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y estamos hablando de asesinato en particular aquí, ¿ok? Si quieren hablar de otras cosas, podemos hablar de ellas después, pero estamos hablando del asesinato aquí.
Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Noten el versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Versículo 4. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer. Escuchen esta parte. Porque no lleva la espada, hablando de la autoridad, no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. ¿Qué era la espada? La espada era para agarrar a nalgadas al que se portaba mal. La espada era para darle un coscorrón a alguien en la cabeza por haber... La espada era un instrumento ¿de qué? De muerte. Y el gobierno se le ha dado la espada para que castigue a los malhechores de acuerdo al crimen que han cometido. Así es que si la autoridad va a hacer lo justo y se comprueba más allá de cualquier duda de que alguien asesinó a otra persona con premeditación, alevosía y ventaja, la autoridad tiene la obligación ¿de qué? De aplicar la ley correctamente, de castigar el crimen de acuerdo, de aplicar un castigo de acuerdo al crimen cometido. Ahora, vivimos en una democracia y tenemos nosotros la habilidad para votar por gente que apoye o gente que no apoye la pena de muerte. ¿Sí? Tenemos la habilidad para votar a favor de leyes que apoyen o no apoyen la pena de muerte. Eso es lo que significa vivir en una democracia, que tenemos nosotros la habilidad para decidir si queremos que la pena de muerte sea ley en nuestro país o en nuestro estado, nuestro condado, lo que sea, o no. ¿Sí? Pero, ¿sí? El gobierno tiene la responsabilidad de resguardar a los ciudadanos, de cuidarlos y de ayudarles a vivir una vida en paz y tranquila. Y cuando hay un asesino entre nosotros, lo mejor que puede hacer el gobierno, cuando se comprueba más allá de cualquier duda de que es asesino, es que aplicar la ley de muerte. Ahora, nosotros como cristianos podemos perdonar. He visto a muchos cristianos a quienes les matan a sus seres queridos y en la misma corte dicen, yo te perdono. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, perdonar. ¿Sí? Pero la ley no está para perdonar, la ley está para ser aplicada. Entonces nosotros podemos perdonar todo lo que queramos, podemos inclusive hablarle al juez y decirle, juez, por favor no lo sentencia a muerte y yo le perdono. Pero el juez tiene que seguir la ley, porque si no, no sería juez justo. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Versículo 12 dice, dicho esto, David ordenó a sus siervos que les dieran muerte, y ellos así lo hicieron, y además les cortaron las manos y los pies, y lo colgaron junto al estanque de Hebrón, y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Noten, David aquí estaba, como quien dice, acabando con esa práctica que era parte de la cultura oriental, de que cuando un rey derrotaba a otro, la familia del rey derrotado tenía que morir exterminada para que nunca le presentaran ningún reto al nuevo rey. Estaba acabando con esto, estaba diciéndole al resto de Israel que no pensaran que porque llegaran a matar a un familiar sobreviviente de Saúl, ellos se iban a congraciar con él. Al contrario, iban a recibir su merecido. Y por eso David tuvo que juzgar severamente a estos hombres, para que no hubiera otros que creyeran que David iba a ver bien si querían congraciarse con él matando a los descendientes de Saúl. Capítulo pesadón, ¿no? ¿Ah? Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este capítulo? Primero, que no debemos confiar del hombre, debemos confiar en Dios. Que el hombre, aunque sea muy de nuestra confianza, puede ser que nos falle, ¿verdad? Y tenemos que decir, Señor, pues dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y pedirle a Dios que lo ilumine, no que lo elimine, ¿verdad? Que lo ilumine, y que le haga ver el mal que ha hecho, ¿verdad?
Pero también creo que hay otra enseñanza aquí en la cual porque somos hombres y no podemos ver el corazón, nunca debemos juzgar nosotros, nunca debemos de pensar que podemos juzgar con rectitud, con justicia. Porque lo único que puede juzgar con rectitud y con justicia es ¿quién? Es Dios. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con la que miden serán medidos. Y en Lucas 6:37, otra versión de esto dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Amén.